Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y continuamos con la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En el anterior capítulo vimos cómo la expedición, comandada por Pánfilo de Narváez, definitivamente se divide. Pánfilo va por un lado y Cabeza de Vaca por otro. La barcaza en la que ellos navegan acaba naufragando en una isla, caen todos de bruces en la playa, apenas se pueden tener en pie, pero buenamente cuecen el poco maíz que les queda y deciden explorar. Mandan a Lope de Oviedo, que era el único que tenía fuerzas suficientes para adentrarse un poco en tierra, a ver lo que pasaba por allí. Y ahí quedamos que continuaríamos la historia. Pues vamos a continuarlo y vamos a empezar con una cita larga. Voy a leerlos enteros el capítulo 11. Capítulo 11. Bueno, ya os advierto que volveremos a tener noticia de algunas cosas que ya os he dicho, pero así entramos más en materia. Capítulo 11. De lo que acaeció a Lope de Oviedo con unos indios. Desde que la gente hubo comido, mandé a Lope de Oviedo, que tenía más fuerza y estaba más recio que todos, se llegase a unos árboles que cerca de allí estaban, y subido en uno de ellos descubriese la tierra en que estábamos y procurase de haber alguna noticia de ella. Él lo hizo así y entendió que estábamos en isla, y vio que la tierra estaba cavada a la manera que suele estar tierra donde anda ganado, y parecióle por esto que debía ser tierra de cristianos, y así nos lo dijo. Yo le mandé que la tornase a mirar muy más particularmente y viese si en ella había algunos caminos que fuesen seguidos, y esto sin alargarse mucho por el peligro que podía haber. Él fue y topando con una vereda se fue por ella adelante hasta espacio de media legua, y halló unas chozas de unos indios que estaban solas, porque los indios eran idos al campo, y tomó una olla de ellos y un perrillo pequeño y unas pocas de lizas, y así se volvió a nosotros, y pareciéndonos que se tardaba, envié a otros 2 cristianos para que le buscasen y viesen qué le había sucedido, y ellos le toparon cerca de allí y vieron que 3 indios con arcos y flechas venían tras él llamándole, y él asimismo llamaba a ellos por señas. Y así llegó donde estábamos, y los indios se quedaron un poco atrás, asentados en la misma ribera, y después de media hora acudieron otros 100 indios flecheros, que ahora ellos fuesen grandes o no, nuestro miedo les hacía parecer gigantes, y pararon cerca de nosotros, donde los 3 primeros estaban. Entre nosotros excusado era pensar que habría quien se defendiese, porque difícilmente se hallaron 6 que del suelo se pudiesen levantar. El veedor y yo salimos a ellos y llamámosles y ellos se llegaron a nosotros, y lo mejor que pudimos procuramos de asegurarlos y asegurarnos, y dímosles cuentas y cascabeles, y cada uno de ellos me dio una flecha, que es señal de amistad, y por señas nos dijeron que a la mañana volverían y nos traerían de comer, porque entonces no lo tenían. Una prosa bonita, ¿verdad? Y entendible, y sencilla. Difícilmente se hallaron 6 que del suelo se pudiesen levantar. No estaban en disposición de guerrear, pero toparon con indios amistosos. Esta vez la suerte les sonreía, o eso parece. De hecho, el siguiente capítulo empieza así. Otro día, saliendo el sol, que era la hora que los indios nos habían dicho, vinieron a nosotros como lo habían prometido y nos trajeron mucho pescado y de unas raíces que ellos comen y son como nueces, algunas mayores o menores. La mayor parte de ellas se sacan debajo del agua y con mucho trabajo. A la tarde volvieron y nos trajeron más pescado y de las mismas raíces, e hicieron venir a sus mujeres e hijos para que nos viesen. Y así se volvieron ricos de cascabeles y cuentas que les dimos,
y otros días nos tornaron a visitar con lo mismo que otras veces. Y aquí me gustaría hacer 2 apuntes. Veis como estos conquistadores ahora mismo tienen una situación muy poco épica. Realmente son como una rareza para aquellos indios que no les tienen ningún miedo. Incluso acercan a sus mujeres y niños para que vean, para que los observen, porque son como una especie de atracción inofensiva. Unos tipos extraños que tienen barba y van, bueno, muy vestidos ya no iban, ¿eh? En fin, eso sí, les dan cascabeles y cuentas. Y diréis, qué tontos, ¿eh? ¿Cómo les engañan? Hombre, cuidado, cuidado. Ellos tenían comida, pero no tenían cascabeles ni cuentas. Puede ser que ellos pensasen, ostras, lo que nos están dando por la comida. Porque sabéis que el valor de las cosas viene por la escasez y también por un puntillo subjetivo, ¿no? Es decir, ¿para qué quieren los cascabeles y cuentas? Para nada, pero es un objeto extraño que no es habitual ahí y por lo tanto, si me gusta puede tener un valor extraordinario. El valor de las cosas no es absolutamente objetivo. O sea, ellos podían pensar que estaban haciendo el negocio del siglo, porque luego con otras tribus podían intercambiar aquello, que era una cosa rara y exótica. ¿No lo habéis pensado nunca? La típica idea esta de que, mira, los exploradores, los conquistadores engañaban a los indígenas dándoles cuentas de vidrio, pero si un indígena no tiene vidrio, pues para él es tiene más valor, pues que yo qué sé, que unas perlas con las que los niños están jugando a canicas. Es una exageración, pero me explico, ¿no? Bueno, pues vemos que la situación no era precisamente de preeminencia ni de prepotencia, estaban acabados, o sea, se libraron de milagro, de que gracias a que aquellos indios eran amistosos y cuando retomaron un poquito las fuerzas, pues decidieron echarse otra vez a la mar con aquella barca aquí le llaman barco o bajel, pero era una balsa un poco más, una balsa digamos con pedigrí, pero poco más. La cuestión es que ahí pillan tormentas y algunos mueren ahogados, lo narra aquí. Entre otras penurias, algunos mueren ahogados por los golpes de mar. Y es que era noviembre, un mes muy frío, y ellos ya iban medio desnudos, iban sin ropa. Bueno, cada vez que venía un golpe de agua, pues les caía agua, una ola, les caía agua muy fría encima. Estaban ateridos de frío. De tal manera que el mismo Álvar Núñez en el libro dice, de mí sé decir que desde el mes de mayo pasado yo no había comido otra cosa sino maíz tostado y algunas veces me di en necesidad de comerlo crudo. Porque aunque se mataron los caballos, entre tanto que las barcas se hacían yo nunca pude comer de ellos y no fueron 10 veces las que comí pescado. Bueno, pues, y continúa. Esto digo por excusar razones, porque pueda cada uno ver qué tales estaríamos. Pensemos que Álvar Núñez de Vaca venía de una familia bien, Era una familia de hidalgos, bien asentada en su tierra natal, ahí por Cádiz, Y ahora se estaba viendo unas penurias tremendas. Lleva ya vestido con harapos y comiendo maíz crudo. La cuestión es que esta tormenta tan mala les hace volver al sitio. Y los indios vienen por la mañana, como ya tenían costumbre de darles de comer, y los encuentran en tal estado, en un estado tan deplorable, que les entra pánico. Los indios siempre tienen reacciones inesperadas para los españoles. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se van despavoridos y los abandonan. Entonces, por señas, que otro remedio les quedaba, no conocían el idioma, le hacen ver a los indios que habían tenido un naufragio, que habían muerto muchos de ellos, y les enseñan los cadáveres. Los indios, al ver el desastre, como parece ser que era una tribu muy empática, pues, bueno, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué hacen? Pues ahora os lo narro con las palabras del propio Cabeza de Vaca. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos, con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio y tan de verdad que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Si hasta ahora hemos visto indios flecheros, ahora tenemos otra variedad de indios, los indios plañideros. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? En fin,
Tanto era así que dice expresamente que los cristianos, por seguir la nomenclatura del autor, pues fueron más conscientes de su desgracia. ¡Ay, qué desgraciaditos somos! ¡Cómo lloran con nosotros! Pero... bueno, vamos a ver lo que dice. Sosegado ya este llanto, yo pregunté a los cristianos y dije que si a ellos parecía, rogaría a aquellos indios que nos llevasen a sus casas. Y algunos de ellos, que habían estado en la Nueva España, respondieron que no se debía de hablar de ello, porque si a sus casas nos llevaban, nos sacrificarían a sus ídolos. Después de este consejo, pese a lo que opinaban estos veteranos del trato con los indígenas de Nueva España, pues se decidió que había que tentar a la suerte, porque no estaban en situación de quedar ahí abandonados. Así que les rogaron que les llevasen a sus casas y los indios accedieron hospitalariamente y los llevaron de buen grado, cuidándolos por el camino, cuidándose de ellos, y cuando llegaron al poblado encontraron que tenía una cabaña habilitada para solo ellos. O sea que parecía que era una tribu bastante hospitalaria y que veía de buen grado a los españoles. Aún así, veamos lo que escribe nuestro autor. Y de esta manera fuimos hasta sus casas, donde hallamos que tenían hecha una casa para nosotros y muchos fuegos en ella, y desde a una hora que habíamos llegado, comenzaron a bailar y a hacer grandes fiestas, que duró toda la noche, aunque para nosotros no había placer. Fiesta ni sueño, esperando cuando nos habían de sacrificar. Pero llega la mañana y les vuelven a dar de comer y a tratarlos bien, y entonces digamos que se relajan un poco. Llegan a la conclusión de que seguramente no van a ser parte del banquete del día siguiente. Esa misma mañana, Álvar descubre que un indio lleva un rescate. Tal cual, un rescate. ¿Qué es un rescate? Pues antes lo hemos citado, que cuando los españoles hacían rescates eran pues cuentas de vidrio, bagatelas que intercambiaban en prueba de amistad o a cambio de comida, y vio que no era de los que ellos les habían dado, y pregunta a aquel indio que de dónde lo habían sacado. Bueno, y le responden que se los habían dado otros hombres como ellos mismos, y fueron a ver quién eran esos otros hombres como ellos, y acabaron topándose con que por allí cerca ya estaban los capitanes Andrés Dorantes y Alonso del Castillo, con toda la gente de su barca. Y cuando se encontraron, pues bueno, un alegrón. Estos les cuentan sus vicisitudes y cómo habían llegado hasta allí con su barca correspondiente. En fin, se cuentan sus penas y aventuras. Deciden arreglar la barca de ellos, que todavía por lo visto era arreglable, y continuar la navegación, pero solo los que tuviesen fuerzas para emprender el viaje, los demás debían quedarse allí, que parecía que era una tierra hospitalaria, convalecientes, y cuando pudiesen pues tendrían que ir siguiendo la costa hasta que Dios los llevase con nosotros a tierra de cristianos, dice literalmente. Y como lo pensaron, lo pusieron en efecto. Cuenta que antes de que se echase la barca al agua, Tavera, uno de los caballeros de la compañía, murió y la barca, pues, no se sostuvo y se hundió. Vamos, un desastre, uno más. Quedaron así, desnudos, y el tiempo era recio, dice literalmente, y no estaban como para pasar ríos y las bahías estas. Así que deciden que 4 hombres, los más fuertes, fuesen nadando hasta Pánuco, creyendo que estábamos cerca de allí. Os puedo asegurar que se equivocaban de varios miles de kilómetros. O sea, estaban muy perdidos. Pánuco era una zona que está en la costa mexicana, pero bastante en el Golfo de México, pero bastante más al sur de lo que ellos pensaban. Es un desastre, está muy lejos Pánuco. Así que aquellos nadadores no sé qué fue de ellos. Bueno, en fin, estos nadadores eran Álvaro Fernández, portugués, carpintero y marinero. Dice, el segundo se llamaba Méndez y el tercero Figueroa, que era natural de Toledo.
El cuarto astudillo natural de Zafra. Llevaban consigo un indio que era de la isla. Bueno, nada, llegar a Pánuco, que estaba pues lejísimos, a nado a nado, quiere decir, corriendo la costa, pero haciendo tramos a nado, bueno, un desastre. Evidentemente, eso estaba condenado al fracaso. Estaban totalmente desorientados. Mientras estos iban a su misión imposible, ¿qué es lo que pasó? Pues así nos lo narra Álvar Núñez, lo que les pasó a ellos, que se quedaron ahí con estos indios hospitalarios. Partidos estos 4 cristianos, desde a pocos días sucedió tal tiempo de fríos y tempestades que los indios no podían arrancar las raíces, y de los cañares en que pescaban ya no había provecho ninguno, y como las casas eran tan desabrigadas, comenzóse a morir la gente, y 5 cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros, hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien se lo comiese. Bueno, esto es una nota de humor un tanto negro, ¿verdad? Pero es importante ver que los españoles cayeron en la antropofagia, que es el colmo de la degradación, sobre todo con su mentalidad. O ya os he dicho antes, y lo dije pues expresamente para que vieseis la comparación, que una de las cosas que le achacaban a los indios y por los cuales se veían con derecho de conquista eran por sus costumbres bárbaras, en especial por el canibalismo, pues ellos mismos habían caído en el canibalismo. Entiendo, y quiero suponer, que no es que se matasen para comerse, sino que a medida que se iban muriendo, se iban comiendo. Pero aquí dan los nombres. Dice Sierra, Diego López Corral, Palacios y Gonzalo Ruiz. Y continúa diciendo que los indios se escandalizaron del comportamiento de los españoles cuando supieron lo que habían dicho. De tal manera que dice literalmente que sin duda si al principio ellos lo vieran, los mataran y todos nos viéramos en grande trabajo. Es decir, habían llegado a la máxima indignidad. Habían caído muy bajo. Y continúa. Finalmente, en muy poco tiempo, de 80 hombres que de ambas partes allí llegamos, quedaron vivos solo 15, y después de muertos estos, dio a los indios de la tierra una enfermedad de estómago, de que murió la mitad de la gente de ellos, y creyeron que nosotros éramos los que los matábamos, y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de matar a los que habíamos quedado. Pero cuando peor era su situación, apareció el indio juicioso que les hizo este razonamiento a sus congéneres. Vamos a ver, estos no nos han matado, porque si no, ¿qué sentido tiene que ellos también hayan muerto? Vamos, o sea, ellos son tan desgraciados como nosotros. Lo mejor es dejarlos marchar. Y dijeron, pues sí, tienes razón. Si ellos fuesen los malos no habrían muerto también. Con pensamiento muy lógico. Y bueno, se volvieron a escapar por los pelos. Luego continúa con una descripción etnológica. Y habla de que en esa isla estos indios solo paraban entre octubre hasta fin de febrero y que de ahí recogían esas raíces que antes han citado y además pues también pescaban aquellos peces que tan abundosamente les habían dado. Al final del febrero van a otras partes a buscar con qué mantenerse, porque entonces las raíces esas de las que se alimentaban empiezan a nacer y no son buenas. Y entonces me ha entrado a mí la curiosidad, ¿qué caramba de raíces son estas? Y me he puesto a buscarlo. Digo, pues seguramente en algún sitio dirá qué tipo de fruto, bueno, de raíz, de tubérculo, lo que sea, cuál es el nombre científico, qué propiedades tiene, alimenticias y tal. No he conseguido saberlo todavía. Esta es la cosa que tiene ir haciendo las cosas sobre la marcha. Pero bueno, seguiré investigando. Si en algún momento encuentro qué planta es exacta, os lo diré. Seguiré investigando. Si alguien lo sabe, no me importa que me lo pongáis en los comentarios. Bueno, para que veáis que no lo sé todo, ni muchísimo menos. Por cierto,
luego hace una descripción de algunas costumbres de estos indios que los dejan en buen término. Y vamos a verlas. Es la gente del mundo que más aman a sus hijos y mejor tratamiento les hacen. Y cuando acaece que a alguno se le muere el hijo, llóranle los padres y los parientes y todo el pueblo, y el llanto dura 1 año cumplido, que cada día por la mañana, antes que amanezca, comienzan primero a llorar los padres y tras esto todo el pueblo. Y esto mismo hacen al mediodía y cuando anochece, y pasado 1 año que los han llorado, hácenle las honras del muerto y lávanse y límpianse del tizne que traen. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso, porque dicen que ya han pasado su tiempo y de ellos ningún provecho hay. Antes ocupan la tierra y quitan el mantenimiento a los niños. Tienen por costumbre de enterrar los muertos si no son los que entre ellos son físicos, que a estos quémanlos. Y mientras el fuego arde, todos están bailando y haciendo muy gran fiesta, y hacen polvo los huesos. Y pasado 1 año, cuando se hacen sus honras, todos se jasan en ellas, y a los parientes dan aquellos polvos a beber de los huesos, en agua. Cada uno tiene una mujer conocida. Los físicos son los hombres más libertados. Pueden tener 2 y 3, y entre estas hay muy gran amistad y conformidad. Cuando viene que alguno casa a su hija, el que la toma por mujer, desde el día que con ella se casa, todo lo que matare cazando o pescando, todo lo trae la mujer a la casa de su padre, sin osar tomar ni comer alguna cosa de ello. Y de casa del suegro le llevan a él de comer, y en todo este tiempo el suegro ni la suegra no entran en su casa, ni él ha de entrar en casa de los suegros ni cuñados, y si acaso se toparen por alguna parte, se desvían un tiro de ballesta el uno del otro. Y entre tanto, que así van apartándose, llevan la cabeza baja y los ojos en tierra puestos, porque tienen por cosa mala verse ni hablarse. Las mujeres tienen libertad para comunicar y conversar con los suegros y parientes, y esta costumbre se tiene desde la isla hasta más de 50 leguas por la tierra adentro. Por descripciones tan exhaustivas como estas, algunos han calificado a Álvar Núñez Cabeza de Vaca como el primer etnólogo de América. Hombre, yo creo que también hacían descripciones de las costumbres de los indios otros conquistadores antes que él, pero bueno, ya vemos que es profuso. Por cierto, aclaremos, los físicos no son los señores que estudiaban pues física y estaban licenciados en física, no. Físicos eran los médicos, es decir, los curanderos, es decir, los chamanes. Cuando habla de físicos, habla de chamanes, de los brujos de la tribu, no sé cómo decirlo. Y claro, después de ver cómo lloran a los muertos, a los hijos muertos y a otros parientes durante tan largo tiempo, pues entonces no nos ha de extrañar que cuando vieron a estos españoles tan maltrechos, por lo menos les dedicasen media horita, que menos, media horita de llantos, ¿no? Ya os digo, los indios plañideros. Bueno, luego continúan con otra costumbre que desde luego era muy poco práctica, y es que cuando moría alguien en la casa, un hijo, un hermano, pues en esa casa durante 3 meses no buscan de comer. Vamos, que pasan de todo, que se dejarían morir de hambre. Y entonces los parientes y los vecinos son los que les han de proveer de comida, porque ellos no van a mover un dedo, es una forma peculiar de hacer el duelo. Pero como ahí murió tanta gente, pues ninguno atendía a nadie y todavía morían más. Esta costumbre no es muy práctica, ya os digo. Llevaban una vida muy dura estos indios, porque luego pasan de la isla a tierra firme y ahí se dedican a tomar muchos ostiones, es decir, crustáceos y moluscos, grandes de conchas, y 3 meses al año no comen otra cosa. Bueno, 3 años comiendo marisco. Y beben muy mala agua. Tienen gran falta de leña, dice literalmente. Y dice, y de mosquitos muy grande abundancia. En fin, que no tiene una vida fácil y con ellos están hasta el fin de abril
Y cuando llega ya el fin de abril, pues se van a la costa del mar y ahí dice que comen moras de zarzas todo el mes. Vamos, que es una tribu con una vida muy achuchada y que no parece que conozca una agricultura demasiado desarrollada. Viven a merced de las inclemencias del tiempo y de lo que les da la naturaleza. Bueno, y continúa en el capítulo 15, que se titula así: de lo que nos acaeció en la isla del mal hado. El mal hado es la mala suerte, el mal destino, y lo que cuenta aquí es muy curioso. Antes os he hablado de los físicos, que eran los médicos, los brujos, los curanderos, los chamanes. Pues ahí quieren que aquellos señores tan extraños, los cristianos, sean físicos, porque deben pensar que tienen poderes extraordinarios. Y ahí pasa una cosa muy curiosa. Cuenta como ellos curan las enfermedades soplando al enfermo y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad. O eso dicen, claro, evidentemente. Y les dicen: venga, va, vosotros, a soplar y a curar a la gente, a ver si servís para algo. Claro, ellos dicen: pero que estás loco, se ríen de la situación, que no sabemos curar. Pero, como se negaban a soplar, pues les retiraron la comida. Aquellos señores estaban convencidos de que los españoles tenían poderes y no los querían ejercitar con ellos. Y estaban en una situación muy apurada. O nos ayudáis o usáis vuestra ciencia para salvar a vidas o no vais a comer. Así que a la fuerza tuvieron que hacerse físicos, como dicen ellos, es decir, curanderos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues vamos a ver. En fin, nos vimos en tanta necesidad que lo hubimos de hacer, sin temer que nadie nos llevase por ello la pena. La manera que ellos tienen de curarse es esta: que viéndose enfermos, llaman a un médico y después de curado, no solo le dan todo lo que poseen, mas entre sus parientes buscan cosas para darle. Lo que el médico hace es darle unas sajas a donde tiene el dolor y chúpanles alrededor de ellas. Dan cauterios de fuego, que es cosa entre ellos tenida por muy provechosa. Y yo lo he experimentado, y me sucedió bien de ello. Y después de esto, soplan aquel lugar que les duele, y con esto creen ellos que se les quita el mal. Bueno, pues esta es la medicina indígena. Cortes, chupar alrededor del corte y luego cauterio, es decir, aplicar calor, quemar la herida. Bueno, ellos cambiaron el método. Los cristianos cambiaron el método por un método mucho más cristiano, haciendo honor a su nombre, a su epíteto. Vamos a ver cuál es el método curativo de Álvar Núñez y los suyos. La manera con que nosotros curamos era santiguándolos y soplarlos, y rezar un Paternoster y un Ave María, y rogar lo mejor que podíamos a Dios nuestro Señor que les diese salud y expirase en ellos, que nos hiciesen algún buen tratamiento. Hizo Dios y su misericordia que todos aquellos por quien suplicamos, luego que los santiguamos, decían a los otros que estaban sanos y buenos, y por este respecto nos hacían buen tratamiento, y dejaban ellos de comer por dárnoslo a nosotros, y nos daban cueros y otras cosillas. Bueno, pues si os parece los dejamos aquí convertidos en médico a los cristianos estos, y continuaremos nuestra historia en el próximo capítulo. Ya veis que al final les ha sonreído la suerte porque no tenían ni idea de medicina, pero la casualidad o la gracia de Dios había estado con ellos por rezar tan piadosamente el Paternoster y el Ave María. En fin, que os espero en el próximo capítulo de esta serie. Hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta.
y hasta la próxima.